Buenos días, estimados maestrantes. Quería proceder a mostrarles el material para esta clase que habíamos preparado. Y es la distribución de Weibull en su cuarta parte ya. En verdad se tiene bastante material para este aspecto, pero hoy nos basaremos en el análisis de un elemento bien importante que es la tasa de falla, ¿no? Recordemos que estamos hablando sobre el tema de la confiabilidad de sistemas y lógicamente está en dependencia de cuán blindado está, si se quiere así, el sistema para evitar cualquier tipo de fallas. Entonces el concepto mismo de falla es un elemento o un concepto ligado al tema de confiabilidad. Podemos ver este análisis en base a este tema que lo he denominado como variación temporal de la tasa de falla, o lo que comúnmente van a también encontrar en los diferentes textos que hay al respecto, la curva de la bañera, ¿no? Entonces pasemos a analizar este aspecto un poquito para ver también la semejanza con un concepto ya conocido para nosotros que nos puede servir como base para poder analizar esto de la tasa de falla. Entonces fíjense este concepto que he encontrado, que es la tasa bruta de natalidad, o comúnmente se denomina tasa de natalidad simplemente, ¿no? Hay este concepto que he encontrado que es muy adecuado incluso para nosotros en el aspecto técnico, y eso lo vamos a ver no en esta clase sino en lo posterior cuando estemos resolviendo ejercicios puntuales ya la siguiente semana. Dice que la tasa de natalidad expresa el crecimiento de una población, ya, crecimiento de una población, una tendencia, y se interpreta como el número de nacidos vivos registrados por cada 1000 habitantes. Ahora yo quisiera un poquito entrar en contexto para anunciar ciertos elementos que a nosotros sí nos van a servir. En primer lugar, lógicamente el concepto está bien con respecto a la natalidad, que dice número de nacidos vivos, niños vivos registrados cada 1000 habitantes, ¿no? En nuestro caso esto es un poquito más amplio, ¿no? Aquí dice 1000 habitantes, en nuestro caso también podría ser cada 1000 ciclos, y hablamos de que en nuestro caso es más amplio porque es en verdad dependiendo de las características del proceso, no podemos ver esto con respecto al tiempo. Por ejemplo, aquí sería número de niños nacidos vivos cada 10 años, o cada año, o cada 20 años, o cada 6 meses, ¿no? Entonces, en el nuestro, en los sistemas con los cuales trabajamos, como tienen diferentes características, podemos dividirlo en ciclos, también lo podemos dividir en periodos de tiempo, o en tiempo como tal, o en otro tipo de características que nos ayuden a caracterizar de la mejor manera posible el sistema el cual estamos analizando. En el caso de la natalidad, sin duda los expertos han determinado que de esta forma es la forma más adecuada de hacer la medición de la tasa de natalidad, ¿no? Es decir, esa tendencia de crecimiento o de decrecimiento, ¿no? En el desglose de la fórmula dice NBR, nacidos vivos registrados en determinada región durante un determinado año, ¿no? Pueden captar ustedes que implícitamente está manejando la variable de tiempo, ¿no? Ahí dice durante un determinado año, ¿no? Y P, lógicamente, la población de esa región, ¿no? Es interesante. Y entonces la tasa de natalidad es un valor relativo que simplemente nos da una idea del comportamiento de una variable, ¿no? En este caso la natalidad, ¿no? Lambda es un símbolo griego que a nosotros nos va a servir porque justamente es con este símbolo que simboliza la tasa de falla, ¿no? He encontrado este concepto que más o menos se adecua a lo que nosotros decimos, pero lógicamente y poco a poco, a medida que vayamos incursionando más que todo en la siguiente clase, verán pues que
es un poquito más amplio, pero tomémoslos como primera referencia, ¿no? Es que lambda o la tasa de fallo representa la probabilidad de que el fallo del componente ocurra entre t y un diferencial delta t, ¿no? Entonces un concepto netamente matemático, pero no sirve. La tasa de fallo se puede definir como una frecuencia de fallos, un valor dimensional expresado normalmente por fallos por hora. Recordemos que eso es un tanto relativo en nuestro caso. Ahora, ¿por qué para nosotros es tan importante ver este tema de no solamente la tasa de fallo, sino la variación temporal de la tasa de fallo? Es decir, la tasa de fallo es solamente un valor. La variación temporal de la tasa de fallo es una secuencia de valores de la tasa de fallo. Como podemos ver en la gráfica, la primera gráfica son varios puntos que determinan una determinada tasa de falla. Aquí un punto, aquí otro punto, etcétera, etcétera, y van conformando esta variación temporal o comportamiento de esta variable, ¿no? Como pueden ver, estas gráficas son diferentes. Hay una gráfica y toditas estas analizan la variación temporal de la tasa de falla de un diferente sistema. Por ejemplo, este sistema indica que inicialmente hay una alta tasa de falla, pero con el paso del tiempo la tasa de fallo va disminuyendo hasta comportarse en forma estable. Entonces, este otro al principio indica que la tasa de fallo es mínima y con el tiempo va creciendo. Y esta otra, tercera gráfica, indica que la tasa de fallo es casi constante. No estamos diciendo que no hay falla, sino es constante, ¿no? Se encuentra en un valor, digamos, que no, casi constante, que no aumenta ni decrece, entonces va oscilando por esto, alrededor de un determinado valor. Esta otra es interesante en el sentido que al principio es alta, después decrece, se mantiene constante y después de cierto tiempo nuevamente comienza a crecer. Esta última justamente se la conoce como la curva de la bañera. Sin embargo, estamos viendo que seguramente caracteriza a cierto tipo de sistemas y no a todos, lógicamente, porque hay otros sistemas que se obedecen de esta forma, otros de esta forma y otros de esta forma, ¿no? Vamos a regresar a este gráfico, pero para aclarar mejor tenemos esta otra imagen. Entonces aquí dice que la curva de la bañera principalmente corresponde a los componentes electrónicos. Entonces estas curvas de bañera son más adecuadas para componentes electrónicos. Para los componentes mecánicos es esta otra y software es esta otra. Vamos analizando una a una. ¿Qué quiere decir eso de los componentes electrónicos? Quiere decir que al principio, imagínense ustedes, se hace el diseño de una tarjeta, ¿no? Una tarjeta para una computadora, por decir, ¿no? Y en su primera versión presenta muchas fallas, ¿no? Después se va corrigiendo y lógicamente ya es estable. Después, por el mismo tipo del desgaste mismo de la tarjeta, va generando, ¿cómo se llama? Fallas, ¿no? Entonces también otra explicación pudiera ser que al principio se coloca la tarjeta y en el momento de ajuste de la tarjeta se van generando fallas, ¿no? Pero poco a poco se van disminuyendo las fallas hasta hacerse constantes. Y luego, nuevamente por el desgaste, otra vez comienzan a aumentar. Con los componentes mecánicos se tiene una curva de bañera un poco más, digamos, no tan estable como la anterior, ¿no? Con muchos cambios, pero sí tiene un periodo donde la tasa de falla es mínimo. Lamentablemente ese periodo no es tan amplio, siempre hay un periodo de ajuste, después hay un periodo en el cual la tasa de fallo es mínima, luego nuevamente se va incrementando ideológicamente al desgaste de las partes mecánicas, ¿no? Y hay otra que dice que es para el software, ¿no?
que inicialmente es alta, se va ajustando, después ya es mínima, constantemente. O sea, ya, imagino así, algo así como un tipo Windows, ¿no? Que saca su versión, al principio va generando fallas, después cuando se ajusta bien el proceso, ya el sistema trabaja correctamente, indefinidamente. Entonces, se tiene eso. Ahora, ¿para qué nos sirve eso de para prácticamente a ustedes como ingenieros, de qué les sirve, digamos, este tema de saber el comportamiento, ¿no? Em, de la variación temporal de una tasa de fallo? Lógicamente, nosotros tratamos de escapar al tema de fallos en cualquier sistema con el cual estemos trabajando, ¿no? Y también, haciendo caso ya de una materia que ustedes han visto, como es el tema de mantenimiento, han debido ver ustedes que hay mantenimiento muy costoso, hay mantenimiento que es relativamente costoso, ¿no? Hay mantenimiento que es mínimo, ¿no? Entonces, ustedes recordarán mantenimiento preventivo, correctivo, etcétera, etcétera. Cada tipo de mantenimiento tiene sus partes positivas y negativas, ¿no? A ver, no vamos a regresar a eso porque lógicamente es otra materia, pero nos sirve un poquito para ilustrar este tema, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, del tema de mantenimiento preventivo, que es costoso, eh, si tuvieran un proceso como este, el que vemos en la primera imagen, ustedes dirían que es necesario invertir, viendo esta primera gráfica, en mantenimiento preventivo, sabiendo que al principio hay ese proceso, al principio va a tener una alta tasa de fallo, luego va a ir disminuyendo por la característica misma del sistema que estamos analizando. Luego la tasa de fallo va a ser mínima. Como pueden ver acá, no es muy aconsejable, ¿no? ¿Para qué invertir en un sistema que de por sí va a ser estable? O sea, va a tener una tasa de fallo mínima. No tiene sentido aquí hacer, para este tipo de procesos no es lo más, digamos, recomendable desde el punto de vista económico realizar mantenimiento preventivo. En cambio, para este otro segundo esquema sí, ¿no? Porque sabemos que al principio tiene una mínima tasa de falla, pero sabemos por la característica misma de ese proceso, de ese sistema, que va a ir en aumento la tasa de falla. Entonces aquí sí es necesario hacer correcciones con mantenimiento preventivo. Acá en esta otra falla tampoco, quizás sea, y es que es la característica del proceso, ¿no? Su variación temporal de falla. Entonces vemos que es tan robusto el sistema que su tasa de falla va a ser siempre mínima. Entonces, ¿para qué invertir en este tipo de procesos en mantenimiento preventivo, que es costoso? En estos casos, quizás al principio no, pero al final sí, ¿no? Entonces son criterios, ¿no? Que los podemos ya tomar en cuenta gracias a que tenemos en claro el comportamiento de nuestro sistema con respecto a su variación temporal de la tasa de falla, ¿no? Una de las más comunes, lógicamente, es el tema de la curva de la bañera. Y lógicamente es común porque ahora la gran cantidad de dispositivos que se cuentan o inventos que se realizan, lógicamente tienen una fase electrónica. Entonces, esto implícitamente se va a cumplir en la mayor parte de los dispositivos que se inventan o que se tienen en funcionamiento, no solamente en la parte doméstica, sino lógicamente en la parte industrial, ¿no? Casi ya todo tiene un componente electrónico. Por eso la curva de la bañera es de considerar. Y aquí sería bueno analizarlo con más detalle, ¿no? Aunque ahorita ya lo hemos dicho a grosso modo, con estas gráficas lo vamos a analizar mejor. Aquí en esta gráfica podemos ver variación de la tasa de fallo con respecto al tiempo y aquí la tasa de falla como tal, ¿no? Entonces vemos que la tasa de falla inicialmente es alta, en el periodo de arranque, así se lo llama según esta gráfica, pero vemos que su comportamiento natural, o sea, poco a poco el sistema va a ir definiendo que sus fallas se van a ir autocorrigiendo y van a ir disminuyendo. Y van a llegar a un valor tal que casi el valor va a ser constante. Este lugar se llama funcionamiento normal. Y posteriormente ya comienza el periodo del desgaste, es decir, se va a ir generando el incremento de la tasa de falla. Es necesario que tomen en cuenta bien estos lugares donde están los puntos
bueno, donde está punteado, ¿no? Es decir, ustedes en la práctica que van a tener, en unos pequeños ejercicios que les he preparado, van a encontrar de todo es diferente, ¿no? Entonces ustedes tienen que interpretar. La idea de todo esto que estamos mencionando es que ustedes correctamente interpreten eh, esta, esta gráfica que es de la curva de la bañera en su respectivo proceso. Entonces, muchos, por ejemplo, ya en periodo de cuando estábamos estudiando, no sabíamos dónde colocar, digamos, no, es decir, ya sabemos dónde empieza el periodo de arranque, pero no sabemos exactamente dónde acaba. Algunos colocábamos esta línea punteada, ni bien percibíamos, ¿no? La disminución drástica, pero bueno, no disminución drástica es esta parte, sino ya percibimos que la tasa de fallo comienza a estabilizarse, entonces colocábamos acá. Y como pueden ver, es incorrecto. Determinamos que el periodo de arranque ha culminado en el momento en el que la tasa de falla comienza a ser constante. ¿No? Cuando ya comenzamos a percibir fallas, ¿no? Que tienen una tendencia, ¿cómo se llama?, ascendente, entonces ya vemos que ha comenzado el periodo de desgaste. Recuerden la palabra que dice la tasa de falla con tendencia a crecimiento, porque este lógicamente es una gráfica ideal. En verdad las gráficas reales pueden venir acá y aquí comenzar a oscilar, subiendo y bajando, y uno puede querer aquí decir que ya comienza el periodo de desgaste, cuando no es así. O sea, hay oscilaciones, pero cuando vemos que la oscilación ya no tiende nuevamente a rebajar, sino sube de a poco, entonces ya lógicamente estamos en otro periodo, ¿no? Vamos a verlo con un ejemplo, pero vayamos por ahora analizando estos elementos paso a paso. El periodo de arranque, miren estos detalles que tenemos acá, claramente aquí lo estoy enmarcando, dice que son el periodo de arranque es cuando los componentes trabajan fuera de sus especificaciones, ¿no? Defectos del material, errores humanos en el sistema. Entonces, esto está hablando de que se está haciendo ajuste del proceso, ¿no? Hacemos la instalación de un sistema y por diferentes factores, como los que estamos citando, hasta que corrijamos, ¿no? Va pasando un periodo, ¿no? Entonces, hasta que ya comenzamos a determinar que ya la tasa de falla definitivamente ha disminuido a su mínimo, ¿no? Entonces ya estaríamos en la otra fase que sería el funcionamiento normal. Como dice acá, abarca la mayor parte de la vida útil. El índice de fallas tiende a ser casi constante, ¿no? Casi, no está diciendo que es constante, y la probabilidad de ocurrencia es la misma en toda la etapa, ¿no? Como pueden ver en la gráfica anterior, entonces en el periodo de arranque puede haber errores, ¿no? de fabricación que se detectan, se cambian, se está haciendo el ajuste, ¿no? Como pueden ver acá, una pieza aquí se supone que el sistema está totalmente nuevo y de pronto llega una pieza que tiene cierto tipo de problema por diseño, digamos. Todo esto se va corrigiendo, ¿no? Y ya se arranca con el equipo, ¿no? En cambio acá vemos como aquí se simboliza con un torno, ¿no? Y un periodo donde este equipo trabaja normalmente sin ninguna falla, ¿no? Como se aclara en estos puntos. Finalmente también podemos indicar al respecto lo siguiente, ¿no? Cuando estamos en esta fase de funcionamiento normal, ¿no? ¿Qué pudieran ocurrir? Es un lugar, es un espacio donde casi no hay fallas, pero si es que hay, son elementos semejantes a los que podemos ver a estos. Puede haber una falla por la mala operación del mismo operador, ¿no? Entonces no es exactamente por la máquina, o por la falta de mantenimiento, ¿no? Falta de lubricación, de calentamiento de piezas, por ejemplo, cuando uno está torneando, ¿no? Se calienta y puede doblar la pieza, digamos, ¿no? Y eso puede generar una falla, digamos, parcial, digamos, en el portacuchillas, por ejemplo, ¿no? Porque recuerden la fuerza con la cual se está trabajando en un torno.
También, si recordamos el tema del torno, podríamos decir defectos de la materia prima, ¿no? Mm, Puede ser una pieza que no haya sido correctamente fundida, ¿no? O sea, o como dice acá, se está trabajando correctamente y viene el tema de corte eléctrico. Eventos fortuitos, como ustedes recordarán seguramente cuando estaban haciendo sus prácticas, en el caso del torno mismo, yo recuerdo a compañeros que se hacían agarrar el overall. No, lógicamente el overall en mal estado con ciertas hilachas y se hacían agarrar con el plato y un accidente por ahí, etcétera, etcétera, ya se imaginan, ¿no? O gente que no usa, digamos, su ropa de trabajo correctamente, está torneando con chompas y es más peligroso todavía, ¿no? Bueno, eventos fortuitos en dos palabras. Acumulación de esfuerzos por encima del diseño, ¿no? Cuando se colocan piezas que son muy grandes, digamos, para el tamaño de un torno, o de una fresa, etcétera, etcétera. Entonces, son elementos que se dan, eh, que pueden generar fallas en este periodo, ¿no? Como se dan cuenta, no son exactamente a causa de, de un error de diseño, ¿no? Sino son causas externas al mismo, al mismo equipo, ¿no? O herramienta que se está trabajando, ¿no? Y luego estamos ya en esta última fase, dice periodo de desgaste o mortalidad. Y es interesante leerlo tal y como está acá. Es decir, periodo de desgaste, desde el punto de vista mecánico, claramente nosotros entendemos de qué se trata. Pero ¿qué dice mortalidad más? Si eso no indica lógicamente el tema que pensamos que es el tema de muerte. Lo que pasa es que el tema de confiabilidad es un concepto tan amplio, digamos, es un tema, sí, tema tan amplio que se lo utiliza no solamente en sistemas mecánicos, ¿no? Sino también en otras áreas de la ciencia. Y estas otras áreas de la ciencia también comparten sus conceptos. Por eso llega acá como periodo de desgaste o mortalidad, ¿no? En otros textos directamente se lo conoce como periodo de mortalidad. Entonces, como dice acá, representa la vida útil, el final de la vida útil del prototipo, equipo o sistema. Existe un incremento en la tasa de fallo, de ahí nos damos cuenta de que estamos ya en esa etapa. En este momento se debe tener un historial del equipo, ¿no? Sí o sí, ya se tiene que tener un historial, ¿no? Adquiere mayor importancia el análisis de costos relacionados a reparación. Entonces acá no es tanto porque en el periodo de funcionamiento normal es rara vez cuando hay una falla. Pero acá, como dice acá, adquiere mayor importancia el análisis de costos relacionados a la reparación. Ya se va realizando más frecuentemente y lógicamente, ¿no? Periodo de desgaste o mortalidad, las fallas más comunes son desgaste mecánico, fatiga, termofluencia, corrosión, erosión, daño por hidrógeno, etcétera, etcétera. Entonces, el equipo ya está viejito, ¿no? Entonces, está en esa fase, ¿no? Ahora, esta otra imagen ya nos muestra algunos, nos da un enfoque un poquito más amplio, ¿no? Entonces, si ustedes han tenido un minibús y lógicamente al principio hayan tenido ajustes desde el punto de vista mecánico y ha trabajado un buen tiempo en sus años de garantía, incluso mucho más, en forma bastante estable con un mantenimiento mínimo, pero luego otra vez la tasa de fallo comienza a incrementarse. Ustedes aquí es donde hacen revisión completa del vehículo, reparación, cambio, etcétera, hacen una gran inversión y otra vez comienza la curva de la bañera como tal, ¿no? Puesto que han invertido bastante dinero y han cambiado muchos componentes críticos, ¿no? Y el vehículo comienza a trabajar normal también un buen tiempo, luego nuevamente, ¿no?
sea que es nuevamente una gran inversión, cambiando componentes, etcétera, etcétera, y otra vez se repite. Lógicamente, como ustedes mismos deben intuir, la curva de la bañera se va a reducir en su extensión con respecto al tiempo, entre tanto mantenimiento que hagamos, porque en general ya el sistema se va envejeciendo, ¿no? Pero hay casos donde sabemos que hay equipos industriales que tienen muchos años y les hacen mantenimiento y es buena, muy buena, digamos, uh, los materiales con los cuales han sido construidos, gracias a los cuales estos equipos siguen trabajando pese a su antigüedad y no hay por qué desecharlos, digamos, ¿no? Por eso es típico, pero para los equipos industriales ya contemporáneos a nosotros, modernos, diremos que no es así, ¿no? Generalmente no están calculados para trabajar muchos años, ¿no? Entonces se tiene ese detalle, ¿no? Pero para tomar en cuenta, ¿no? Bueno, ahora regresamos a lo nuestro, ¿no? Tasas de fallas, ¿cómo calculamos una tasa de falla? ¿No? Entonces, un concepto vago lo hemos dado anteriormente. Pero este concepto que hay en un texto me parece muy interesante, y que la tasa de falla se estima a partir de datos de pruebas usando la fórmula siguiente, ¿no? Si la tasa de fallo es igual a la relación que existe entre el número de fallas en la prueba dividida entre la suma de tiempo de pruebas o ciclos, ¿no? Como referencia nos sirve esta formulita, ¿no? Aquí es en el numerador casi es siempre esto, el número de fallas, digamos. Han realizado algún experimento que ha durado, digamos, un mes y en ese mes se han detectado 70 fallas, ¿no? Entonces ustedes colocan acá. Entonces, y aquí ya tenemos otros elementos, dice, por ejemplo, R es el número de fallas en una prueba, de tiempo de prueba para un elemento que falló. Para un elemento. Ustedes se imaginan, ¿no? Elemento X falló a los 7 días, elemento Y falló a los 8 días, elemento Z falló a los 10 días, y así. Se toma en cuenta también el número de elementos probados, cuántos elementos se han probado, 100, 1000, ¿no? Menos el número de fallas, esto multiplicado por el tiempo de terminación, cuando hemos acabado, ¿no? Veremos un ejemplo para mayor claridad. Dice acá, determinar la curva de historia de vida con los datos de prueba expresados en ciclos por 1000 artículos. O sea, ¿cómo sé que comienza y acaba un ciclo? Cuando ya han pasado 1000 artículos, ¿no? Entonces, 1000 artículos han pasado y ya pasó un ciclo. Suponer que la falla sucedió a la mitad del intervalo de ciclo y los supervivientes o los accesorios o artículos que no tuvieron falla llegaron hasta el final del intervalo de ciclo. Los datos son los siguientes, es decir, se tiene una n cantidad de artículos, digamos unos 20.000, ¿no? 20.000, aquí nos alcanzaría para 20 pruebas porque son cada prueba tiene 1000, cada ciclo tiene 1000, primer elemento. Dice que la falla sucedió a la mitad de los intervalos, ¿no? Si cada ciclo tiene 1000, la mitad de 1000 es 500. Ahí ocurrió la falla, indica esto. Bueno, veamos esto con este ejemplo más correcto. Dice, por ejemplo, acá que aquí tengo también número de ciclos de 0 a 10. De 11 a 20, de 21 a 30 ciclos, ¿no? Total de los artículos que hemos revisado son 1000, ¿no? Al principio han pasado 347 piezas, no, al principio hubieron 347 fallas. En el segundo ciclo hubieron 70 fallas. Quisiera que tomen en cuenta que esto es en forma secuencial, ¿no? Es decir,
esto primero, esto después, y así sucesivamente. No, no podemos trabajar en otro orden, no podemos decir que después de esto vino este, ¿no? Porque no vamos a llegar al resultado correcto. Entonces, más o menos, se tiene que en el segundo ciclo se han obtenido estas fallas y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué tenemos que calcular? La curva de la bañera, ¿no? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Miren, aquí está la tabla listita para llenar. Ustedes simplemente, justamente cuando hagan la experimentación, van a recoger estos datos. Y lógicamente esto va a ser conocido para ustedes, mil artículos, ¿no? Acá se hace la idea de que se ha esperado que el experimento acabe cuando todos los elementos fallen. Por eso aquí dice número de fallas. Cada falla es un artículo. Entonces aquí se ha ido fallando hasta que el último artículo ha fallado. Por eso si suman todo esto da 1000, que corresponde a la cantidad de artículos, ¿no? Entonces en el último ciclo se ha alcanzado que todos los elementos han llegado o artículos han llegado a fallar, ¿no? Entonces, como queremos hallar la curva de la bañera, tenemos que calcular la tasa de falla, ¿no? Este es el número de fallas simplemente, pero no es la tasa es una relación, no es un número. Y aquí tenemos la fórmula referencial que nos hemos dado anteriormente, ¿no? Y eso también es necesario aclarar. El tiempo que dura un ciclo, digamos, de 0 a 10, ¿cuánto durará? Puede medirse en segundos, minutos, horas, por ejemplo. Entonces, depende. Y aquí vemos cómo se va llenando paso a paso esta tablita, es lo que ustedes van a hacer. Dice que inicialmente tengo 1000, ¿no? A llegar a medio ciclo, se acuerdan que en este caso el ciclo va de 0 a 10, ¿no? 0 a 10 segundos puede ser, 0 a 10 horas puede ser, de 11 a 20 horas, de 21 a 30 horas, o de 0 a 10 días, o de 0 a 10 meses, de 11 a 20 meses, de 21. Entonces, a dimensionar. Ustedes, dependiendo de las características de su proyecto de curso, entonces verán cuál es la forma más adecuada, ¿no? Para poder definir el espacio de tiempo, ¿no? Por eso lo da en forma amplia en los asteriscos que puedes ver abajo. Bueno, el elemento es que a medio ciclo, ¿no? Si el primer ciclo fuera de 0 a 10 horas, a la quinta hora ya han fallado 347 artículos ya han fallado. De los 1000 que él tenía, 347. Sobrevivientes quiere decir artículos que no han tenido fallas. Entonces simplemente es esta. 1000 menos 347 me bota 653. Así, aquí se aclara en qué momento se han generado estas 347 fallas a la mitad del ciclo, es decir, como este era de 0 a 10, entonces en el quinto ciclo es donde se han generado estas 347 fallas. Los sobrevivientes, lógicamente, están de 5 a 10, entonces ahí no ha pasado ni una falla, ¿no? El ciclo final del intervalo. Y aquí es donde calculamos. Aquí ya lo he escrito se ha escrito con esta aclaración, recordando la fórmula que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, aquí arriba colocamos R, que es el número de fallas, 347, como pueden ver, dividido, suma de, y aquí colocan el momento en que se ha realizado la falla, es decir, 5 por, ¿cuántas fallas? 347, más de 5 a 10 no se han realizado fallas, está 10 por, ¿cuántas piezas sin fallas? 653. Entonces aquí se coloca el ciclo por el momento donde se han acabado las fallas, por la cantidad de fallas, después el tiempo o los ciclos restantes por los sobrevivientes o número de artículos que no han recibido o no han tenido fallas, ¿no? De esa manera ya tenemos nuestra primera tasa de fallo 0.0420, ¿no? Y aquí lo tenemos, y en este otro caso seguimos, ¿no? Para esta otra iteración, cuando tengo de 11 a 20 en estos otros ciclos, que podría ser por ejemplo de 11 horas a 20 horas, ¿no?
Entonces aquí ya se colocan los sobrevivientes, ¿no? 653, que los que estaban bien, vienen acá. De estos 653 dice que en el quinto ciclo, es decir, en el ciclo 15, que es el anterior quedaba en 10, ¿no? Han fallado 70. ¿Cuántos han sobrevivido o han quedado sin fallar? 583. Estos 583 estaban sin fallar los últimos 5 ciclos, es decir, de 15 a 20, ¿no? Y aquí, ¿qué forma se aplica? Esta, ¿no? El número de fallas, es decir, 70 dividido entre la cantidad de fallas, perdón, el ciclo de fallas, donde se han acabado las fallas, por la cantidad de fallas de este ciclo por los sobrevivientes, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con los datos posteriores, ¿no? Ya aquí tenemos llenada la tabla y aquí tenemos todos los datos, ¿no? De las tasas de falla, que es lo que nos interesa para poder hallar la gráfica, ¿no?, de la curva de la bañera. En base a la curva de la bañera, ustedes en su ejercicio tienen que llegar a esta, no solamente tienen que definir la forma de la curva de la bañera de su caso en específico, sino que tienen que dar la conclusión también respectiva. Acá dice, por ejemplo, conclusión sobre los rangos y las tasas de falla. De la misma forma, escriben e indican la probabilidad de que un componente falle en los ciclos de 0 a 10, fase de depuración, es de 4.20. Aquí han definido que que la fase de depuración acababa de 0 a 10. Ustedes pueden acabar de 15 a 20 o de 20 a 30, no sabemos. De ustedes va a ser diferente la gráfica. Entonces, esta parte no es común para todos, sino depende de su gráfico. Y este valor también depende de su gráfico. ¿Por qué le ha puesto 420? Se fijan basándose solamente en los datos, vemos que 420 aquí en este primer ciclo había un valor alto de la tasa de falla, pero después ya bruscamente casi aquí ya está constante. Entonces por eso ha tomado de que de 0 a 10 es la primera fase, ¿no? Lo mismo entonces dice que bueno, aquí está definiendo cuál es la fase de depuración, aquí está de 0 a 10 y le da su valor. La fase de falla fortuita, es decir, cuando está trabajando constantemente, de 41 a 50 indica, y la fase de desgaste, la fase final, de 51 a 60, ¿no?, para este caso. Entonces, lógicamente, ahora nuestra tarea es hacer eso con los datos que hemos obtenido la gráfica. De ahí que nos vamos a Excel. Yo ya tengo los datos aquí y vamos a ir colocando. Entonces, recuerden que esto es 1000 menos 347 y es lo que me da 653. ¿En qué momento se ha realizado estas 347 fallas? En la mitad del ciclo, dice, ¿no? En la mitad del número de ciclos. Si de 0 a 10 sería 5. Entonces aquí yo coloco 5. Acá, ciclo final del intervalo es 10, lógicamente, porque aquí dice de 0 a 10. La tasa de fallo, entonces esto es igual a el número de fallas dividido paréntesis y multiplico, lógicamente, ¿no?, este 5 por 5 por esto, más 10 por 653. Cierro el paréntesis, que tengo mi primer valor. Ahora no se puede agarrar y jalar esto, ¿no?, porque depende del otro. Entonces, por ejemplo, este elemento es igual a 653, ¿no? Entonces, ustedes van a colocar aquí 653.
Entonces aquí que van a colocar, aquí sí pueden jalar, ¿no? ¿Qué fue aquí? Ah, claro, está mal. Aquí van a tener que colocar que es igual a esto menos esto, 583. Ciclo de falla aquí ya no es de 0 a 10, sino es de 11 a 20, por eso en el quinto ciclo, en este caso sería para nosotros 15. Y el último ciclo sería 20. Esto yo creo que sí se podría jalar. ¿Vale? Y así, entonces aquí el nuevo valor es 583. Acá ya podríamos jalar esto. Aquí no se puede porque ahora la mitad de mi ciclo, la mitad de este periodo sería 25. El final sería, como dice acá, 30. Sí, aquí ya podemos jalar. Y así vamos a ir construyendo paso a paso justamente esta tablita, ¿no? Como pueden ver aquí 0, 04, 00, 55, 00, 34 y es lo que estamos obteniendo acá. Yo tengo aquí ya un adelanto y es justamente esto, ¿no? La curva de la bañera. Lo vamos a ir teniendo nosotros de la misma manera. Entonces, 524 y aquí ya sería 35 y aquí sería 40. Aquí básicamente jalaríamos y así sucesivamente, ¿no? Aquí 471, aquí sí podríamos jalar, acá 45, aquí 50. ¿Qué universidad podemos poner hasta abajo, ¿no? Entonces aquí tengo 420. Aquí sería 55, aquí sería 60. Aquí tendríamos 360, aquí 65 y aquí 70. Acá 281, aquí 75, aquí 80, 189, únicamente aquí 0, aquí 85 y aquí 90. Esa, hemos tenido los valores. Esta es la tasa de fallo. Se puede usar esto para graficar. Les remarco todo. Me voy a insertar el gráfico. Me elimino. Puede ser mejor con puntos, ¿no? Conviene a nosotros esto. Con esta otra. Vamos con esta. Ya tenemos la gráfica, ¿no? Solamente que si bien acá indica la tasa de fallo, acá no. Entonces acá podemos observar el elemento. Acá por ejemplo. Donde dice series son justamente los de la tasa de falla. Entonces voy a colocar aquí lo que es, ¿no? Tasa de fallo. Tasa de fallo. Editar. Y acá vamos a editar. Y esto sería esto.
ciclos, ¿no? Aceptar. Esto. Y ahí tenemos, ¿no?, la gráfica. Entonces de aquí justamente sale eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver que la tasa de fallo acaba la primera fase acaba en este punto, que un periodo más o menos constante sería la tasa, digo la fase normal, y la fase de desgaste comenzarían de este punto para allá, ¿no? Entonces, en función a la forma que tenga su gráfica, ustedes ya van definiendo, ¿no?, las conclusiones que tienen que dar, tal como está acá, en esta parte, ¿no? Entonces ustedes van a escribir. En otras palabras, a cada uno de ustedes, por ejemplo, aquí estoy dando para Agustín, para Alexis, para cada uno de ustedes, sus propias variantes, llenan la tabla, obtienen la gráfica, dan conclusiones, ¿no? Es lo que tienen que hacer como tarea, ¿no? Entonces, quisiera, antes de acabar, quisiera resaltar ese elemento, ¿no? Sí, estoy tratando de hacer lo posible para poder no pasar una clase convencional donde nos basemos simplemente en un avance temático como tal, ¿no? Es decir, si ustedes ven material, es bastante teórico el aspecto este. Yo estoy tratando de hacer algún tipo de ejercicios, ¿no?, para que se entiendan mejor los conceptos que estamos analizando, ¿no? Generar, por ejemplo, estos datos para ustedes, conseguir textos donde haya estos datos, lógicamente toma su tiempo, y es por eso que ha habido el retraso desde el día martes hasta hoy. No tenía los ejercicios para darles, ¿no? Y es que ahí fue la causa de la demora, ¿no? Ahora ya los tengo, por eso les estoy enviando el documento. Muy bien, nos vemos entonces este martes. Que tengan muy buen día. Hasta luego.